Saludos cordiales, mi nombre es Ariana Alfonso, estudiante de Publicidad y Mercadeo en el Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Robero Arizmendi. Hoy me corresponde realizar una exposición en la asignatura de Semiología de la Publicidad, en la cual hablaremos de diversos temas. En primer lugar, hablaremos de los signos no verbales. Los signos no verbales son aquellas formas de comunicación que no se basan en palabras habladas o escritas, sino en gestos, expresiones faciales, posturas corporales, tonos de voz, contacto visual y otros elementos lingüísticos. Por su parte, podemos decir que estos signos transmiten información, sentimientos de manera implícita o subconsciente. Ejemplo de esto sería un fuerte apretón de mano, en lo cual puede indicar confianza y determinación, mientras que una mirada evasiva puede denotar deshonestidad o falta de interés. Por su parte, el lenguaje corporal y otras señales no verbales son importantes para comprender la comunicación interpersonal y pueden complementar o contradecir el significado de las palabras utilizadas en una conversación. Otro punto a debatir es el paralenguaje, el cual se refiere a todas las vocalizaciones, sonidos y formas de comunicación no verbales que acompañan el lenguaje hablado y que aportan información adicional sobre el mensaje transmitido. Esto incluye el tono de voz, el volumen, la velocidad del habla, las pausas, la entonación, los gestos, las expresiones faciales, la postura corporal, el contacto visual, entre otros. Ejemplos del paralenguaje son: en primer lugar, el tono de voz. La entonación puede indicar emociones como alegría, tristeza, sorpresa, entre otras. Por otro lado, tenemos el volumen de la voz. Podemos decir que hablar más alto o más bajo puede transmitir agresividad, timidez o confianza. También la velocidad del habla. En esta podemos decir que al hablar rápido podemos demostrar emoción, mientras que al hablar pausadamente podemos indicar tranquilidad o enfatizar una idea. En cuanto a las pausas, una pausa en la comunicación puede ser utilizada para indicar un cambio de tema, para enfatizar una idea o para permitir que el receptor procese la información que ya le suministramos. Por otro lado, tenemos los gestos y las expresiones faciales. Los movimientos de la mano, de la cara, estas expresiones van a ayudar a comunicar emociones y las actitudes. En cuanto a la postura corporal, también tenemos que la forma en que alguien se sienta o se levanta puede transmitir confianza, nerviosismo, aburrimiento o entre otros. En cuanto al contacto visual, podemos decir que mantener un contacto visual puede indicar interés, sinceridad y respeto en una conversación. En cuanto a la imagen visual de este tema, podemos decir que una imagen visual viene a ser una representación gráfica de objetos, escenas, personas o conceptos a través de elementos visuales como formas, colores, texturas. Y podemos decir que las imágenes visuales pueden ser fotografías, algunas ilustraciones, pinturas, gráficos, dibujos, entre otros. Unos ejemplos de las imágenes visuales vienen a ser una fotografía de algún paisaje natural, una pintura de un retrato, un diagrama de flujo explicando un proceso, o una ilustración de un personaje de cómic, gráficos estadísticos representando datos, dibujos de una caricatura, un collage artístico, alguna infografía explicativa, un logo de una empresa o un mural urbano, entre otros. El último punto de esta exposición corresponde al tema del anclaje y el relevo. Ahora bien, el término anclaje se refiere a la estrategia mediante la cual se conecta un estímulo externo con una respuesta emocional, cognitiva o conductual. Por otro lado, el término relevo se refiere al proceso mediante el cual se sustituye un elemento en una estructura específica. Un ejemplo de anclaje podría ser asociar un aroma particular con un recuerdo emotivo específico, de modo que cada vez que huelas ese aroma te traiga a la mente ese recuerdo. Un ejemplo de relevo podría ser cuando un jugador de fútbol se sustituye por otro durante un partido, por lo cual se cambia la dinámica y la estrategia del equipo. Ahora bien, como último tema, pero no menos importante,
es importante tomar en cuenta que los signos no verbales son aquellos componentes importantes en la comunicación intrapersonal. Por ejemplo, los signos ilustradores son aquellos gestos que acompañan, complementan verbalmente lo que se está diciendo. Por ejemplo, señalar con una mano mientras se explica una dirección. Los signos reguladores, por su parte, ahí tenemos que son señas no verbales que se utilizan para controlar o regular la interacción durante una conversación, como mantener contacto visual para indicar que es el turno de hablar. En este caso, los artefactos se refieren a los elementos externos que forman parte de la comunicación no verbal, como lo es la ropa, los accesorios o la decoración que tenga el entorno. Los controladores vienen a ser entonces las señales no verbales que se utilizan para influir o controlar el comportamiento de los demás, como lo son los gestos o expresiones faciales que buscan persuadir a alguien. Y por último, tenemos que los emblemas son aquellos gestos que tienen un significado específico y culturalmente entendido, como el pulgar hacia arriba para indicar la aprobación o el dedo índice sobre los labios para pedir un silencio. Estos signos no verbales pueden variar su interpretación dependiendo del contexto cultural y la relación entre las personas que interactúan. Es importante estar consciente de ellos para mejorar la comunicación y la comprensión de las interacciones que tenemos a diario. Gracias por su atención.